Aleluya. Amado, busquen su Biblia, Jueces capítulo 10, versículos de 6 al 18. Queremos anunciar también, amado, que vamos a estar conectándonos de ahora en adelante por TikTok, trayendo por esta plataforma un mensaje. También estaremos predicando en el ministerio por YouTube y Facebook. Pero hemos decidido, amado, separar las plataformas de TikTok para que tenga mejor calidad, mejor audio y así poder llegar a más personas. Amén. Así que vaya ustedes, amados, separando los días que vamos a estar por esta plataforma de TikTok, llevando el mensaje del Señor en unos tiempos difíciles. Hoy Dios me ha entregado un mensaje poderoso, amado, que si usted me da la oportunidad de poder predicar lo que Dios me ha dado, podrá entender que Dios le sigue hablando a su pueblo y que Dios quiere, amado, que su pueblo reciba su palabra en estos tiempos tan difíciles, amado, en donde están pasando muchos accidentes, muchas guerras, amado, muchos asesinatos, muchos asaltos. La vida está hecho un caos. Hoy Dios le quiere hablar a su pueblo por medio de la palabra del Señor. Amén. Así que busque Jueces capítulo 6, versículos del 6 al 18, y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice amén. Dice la voz de Dios plantada en página. Jueces capítulo 10, del 6 al 18. Y dice así la voz de Dios. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos, y en manos de los hijos de Amón. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? Y los hijos de Israel quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Acompáñame, cielo Padre, en esta hora te damos la gloria y te damos la honra, Señor amado, por este mensaje que tú le entregarás a tu pueblo en esta hora, sabiendo, Padre, que tu palabra restaura, que tu palabra perdona, que tu palabra vivifica, Padre de la gloria, que tu palabra edifica, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres hablar en esta hora, Dios mío, que te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amados hermanos, vamos a estar predicando bajo el título de este sermón: cuando el pueblo clama. Escuche bien: cuando el pueblo clama, Dios responde al corazón quebrantado. Te lo repito: cuando el pueblo clama, Dios responde al corazón quebrantado, amado. Amado, el libro de los Jueces muestra un ciclo repetitivo en la vida de Israel. Israel se alejaba constantemente de Dios, pero Dios permitía consecuencias por su desobediencia. Israel sufría bajo sus enemigos. El pueblo se aglomeraba, se juntaba clamando. Y cuando esto sucedía, que había un clamor y había un arrepentimiento de parte del pueblo de Israel, veíamos un Dios que levantaba a un pueblo. Ahora, en Jueces capítulo 10, amado, Israel había caído nuevamente en la idolatría. Había dejado a Dios, que lo había sacado, número uno, de Egipto. Había dejado a Dios. ¿Por qué? Por comenzar a servir a otros dioses. Pero este pasaje revela algo profundo, amado. Revela que aunque Dios disciplinaba el pecado de su pueblo,
su corazón seguía siendo movido por compasión cuando ellos regresaban a él otra vez. En otras palabras, mientras este pueblo volvía a la idolatría, mientras este pueblo se alejaba de Dios, veíamos un Dios que tenía un corazón, amado, que aunque le gustaba disciplinar el pecado de su pueblo, este Dios que yo le sirvo y tú también le sirves, demostraba que tenía un corazón que seguía movido hacia la compasión por ello, amado, hacia la compasión de aquellos que se arrepentían. Vemos un Dios que tiene un corazón, aleluya, que es conforme, aleluya, a aquellos que aceptan sus pecados. Pero hubo un momento en que Dios se sintió tan frustrado con Israel que amenazó con abandonarlo. ¿Se oye o no se oye? Ocurrió en el monte, primeramente registra la Biblia que ocurrió en el monte de Sinaí, cuando Israel adoró el becerro de oro. Sin embargo, por la sincera intervención de Moisés, Dios, escúcheme bien, Dios se arrepintió. Por eso es, amado, que Éxodo 32:14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yo no sé si tú entendiste bien claro, por la intervención de Moisés. Por eso, amado, vemos tantos desastres naturales como le ha pasado a ese amado país Venezuela. Vemos, amado, como madres están matando hijos, como hijos están matando padres. Vemos como la familia, aleluya, no le está sirviendo a Jehová. Vemos como la familia se está complaciendo a los placeres de este mundo, a los placeres de la carne. Y lo que te quiero decir, que así como hubo un intercesor por el pueblo de Israel cuando Dios se estaba arrepintiendo, amado, vemos que Moisés intercedió, y por esa intercesión, aleluya, por uno que tenía un corazón conforme a Dios, por uno que era justo aquí en la tierra, vemos un Dios, aleluya, que tuvo compasión, un Dios que demostró su misericordia. Lo que te quiero decir en esta hora, amado hermano, es que nosotros necesitamos interceder por la juventud, nosotros necesitamos interceder por los niños, nosotros necesitamos interceder por la familia, por los padres, por las madres, amado. Necesitamos 911 interceder por los matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me está demostrando, comenzando este sermón, amado, que hubo una persona llamado Moisés que intercedió, aleluya, por el pecado, por la idolatría que hizo el pueblo hacia el becerro de oro, y por esa intercesión de Moisés Dios tuvo compasión. Bendita sea la gloria del Señor. Amado, nosotros tenemos que aprender a interceder, amado, por esos jóvenes que se están perdiendo en el mundo, amado, por esos jóvenes que están siendo asesinados, unos jóvenes que están atrás hacia sus dioses falsos, que es el dinero, unos jóvenes que están atrás de esos dioses falsos, amado, que es la fama, unos jóvenes que están atrás de idolatría de amigos, amado, que no han entendido que no existe un amigo aquí en la tierra, que el único amigo de los jóvenes se llama Cristo. Pero nosotros, la iglesia, estamos llamados a interceder, así como Moisés intercedió por su pueblo. Nosotros tenemos que constantemente interceder por la juventud, por los niños, por los matrimonios. Si hay algo que el diablo sabe, amado, es que necesita destruir una familia, porque una familia destruida son hijos apartados, hijos confundidos, hijos trastornados, hijos que van a los pies de los amigos, hijos que van a los pies del mundo, hijos que van a los pies de los placeres de la carne, porque el diablo sabe que un matrimonio destrozado, amado, es un hijo fracasado. Alabado sea Dios. Y Moisés entendió que un pueblo apartado de Jehová era un pueblo perdido, y por eso fue que él levantó esta intercesión y le dijo: Dios
mío, hazlo por tu nombre, hazlo por tu palabra. Dios mío, que lo sacaste, Dios mío, de Egipto. ¿Qué va a decir el hombre? Había una intercesión, había un ruego, rogando misericordia por Jehová. Pero bendita sea la iglesia que hoy está aquí en la tierra para interceder por los matrimonios, para interceder por los niños, para interceder, amado, por la guerra, por los desastres naturales. Si hay algo que necesita, amado, el mundo en esta hora, es que la iglesia interceda, Dios mío, para que Dios tenga misericordia. Dios mío, la Biblia nos lo enseña claramente, que si un pueblo clamase de todo corazón, aleluya, Él quitaría todo desastre, quitaría, Dios mío, toda dolencia. Pues si se encuentra un pueblo que se arrepintiera, que se arrodillara, amado, es necesario interceder por el pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Esto es algo, amado, que no podemos nosotros comprender, pero lo que sí sabemos es que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. También más adelante podemos ver que Dios liberta una y otra vez a su pueblo de sus opresores. Pero volvemos a ver otro escenario y Dios dijo que no lo libraría una vez más, porque una vez más Dios desistió de su advertencia. ¿Sabe cuándo? Cuando los hijos de Israel confesaron su pecado. Y esto es poderoso, amado, porque nos enseña que cada vez que el pueblo se arrepiente de sus pecados, vemos un Dios conforme, aleluya, en misericordia y gracia. Vemos un Dios, aleluya, que se arrepiente, aleluya, de castigar a su pueblo. Vemos un Dios que se aparta de querer castigar a su pueblo. Pero para eso, amado, tenemos que nosotros provocar, aleluya, que el pueblo vaya al arrepentimiento, que el pueblo vaya a pedirle perdón al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora. Para que desista de las cosas que están sucediendo, para que desista de lo que está pasando, amado. No podemos ser ciegos. Vemos como la tierra está gimiendo, aleluya, por la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la misma naturaleza, la misma tierra no resiste el pecado que se está viviendo en este mundo. Pero la pregunta es, ¿dónde está la iglesia clamando por un pueblo? ¿Dónde está un pueblo arrepentido? ¿Dónde está un pueblo que se esté humillando ante la presencia de Cristo? No lo hay, amado. Y es por eso que hemos levantado esta palabra en esta hora, para que tú entiendas que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios de perdón, que hay un Dios lleno de gracia, amado. Pero primero tenemos que hacer lo que hicieron los hijos de Israel, que confesaron sus pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es, amado, que en Jueces capítulo 10 versículo 15 al 16 explica bien claro, amado, cómo este pueblo se estaba arrepintiendo de sus pecados. Y vemos como Jehová mismo, aleluya, los guía, los levanta, los perdona, amado. Por eso es lo importante de reconocer en dónde estamos fallando, amado. Esto no es un mensaje para señalarte, no, amado. Esto es un mensaje para que tú mismo te aprendas a perdonar en la gracia y misericordia de Dios. Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios. Habrá alguien que pueda recibir este mensaje en esta hora. Dios no quiere señalarte. Dios quiere que tú actúes o tengas la misma conducta que tuvo el pueblo de Israel, los hijos de Israel, cuando confesaron sus pecados. Aleluya. O sea, que esto sucedió cuando Israel estaba emergiendo de la oscuridad en una luz para todas las naciones. Por eso debemos recordar que la iglesia nació en medio de un ambiente perverso. Por eso vemos una generación perversa. Por eso vemos un mundo perverso.
Vemos que el contorno de nuestra vida es perversa, amado, pero es que en medio de ese ambiente perverso nació la iglesia. O sea, la misma oscuridad del mundo, escuche bien, la misma oscuridad del mundo hace posible que los creyentes de Cristo Jesús sean sal y luz en medio de esta tiniebla. Pero ¿para qué nosotros los creyentes somos sal y luz en medio de la tiniebla, amado? ¿Sabe para qué? Para que podamos libertar a las personas de la esclavitud del pecado, amado. Es necesario que nos convirtamos en sal. Es necesario que nos convirtamos en luz en medio de la tiniebla, amado, para que podamos libertar las almas que están siendo esclavas del pecado, esclavas de los demonios, esclavos del mismo Satanás, que el Señor le reprenda. Pero ¿dónde está la iglesia que puede modelar, aleluya, a Cristo? ¿Dónde está la iglesia que habla como Cristo? ¿Dónde está la iglesia que piensa como Cristo? ¿Dónde está la iglesia que mira las cosas como Cristo? Cristo no vio nada perdido. Cristo dijo: he venido a rescatar lo que se ha perdido. Y la iglesia tiene que tener una visión de poder rescatar lo que se está perdiendo, amado. Se están perdiendo mucha vida, así sea por las manos, aleluya, de aquel que se convierte en asesino, así sea por desastres naturales, así sea, amado, por alguna enfermedad. No importa la razón por la cual está el ser humano perdiendo la vida, amado, nosotros tenemos que estar seguros que se está llevando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje, aleluya, de poder chocar con Cristo Jesús, porque aquí nunca el problema ha sido morir, sino morir sin Cristo, amado. Tú sabes las personas que le están sorprendiendo la muerte, amado, que no se han arrepentido como los hijos de Israel. Tú sabes las veces, amado, que hay personas que están muriendo, pero siendo creyentes que no son sal, siendo creyentes, amado, que no son luz en medio de la tiniebla, siendo creyentes que no se están concentrando, aleluya, en sacar de la esclavitud del pecado a todas aquellas personas que están siendo seducidas y engañadas, amado, por los demonios. Que el Señor los reprenda. La iglesia nació en medio de un ambiente perverso. La iglesia nació para libertar a las almas de la esclavitud, de las garras del diablo. Por eso nosotros, amado, no nos podemos dormir, Dios mío, no nos podemos conformar que solamente nosotros seamos salvos. No, Jesús nos dejó una encomienda: ir por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura y a todo ser viviente. Repita conmigo en esta noche, amado. Repita este hermoso título: cuando el pueblo clama, Dios responde al corazón quebrantado. Necesita Dios ver un pueblo clamando, pero también necesita Dios ver un corazón quebrantado en esta hora. ¿Y sabe cuál es la mayor tragedia, amado? La mayor tragedia del ser humano no es caer. Alábalo. La mayor tragedia. Dios bendiga a Lorena. Amén. La peor tragedia, amado, del ser humano no es caer. A veces nos sentimos mal porque caemos. Nos sentimos mal porque hemos pecado. Y ahí vienen los dardos del enemigo. Hacerte sentir que tú no te puedes levantar, amado. Pero la mayor tragedia no es caer, porque dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, amado. No podemos dejar, aleluya, que el enemigo no consuma ni nos confunda con esos dardos de nuestra mente, que nuestra mayor tragedia es caer. No, hoy yo te vengo a decir que la mayor tragedia del ser humano no es caer, escúchame bien, es acostumbrarse a vivir lejos de Dios. My God, la mayor tragedia del ser humano no es caer, es vivir apartado
de Dios, es acostumbrarte a vivir lejos de Dios, es acostumbrarte a vivir lejos de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que Israel había visto milagros, había experimentado la fidelidad de Dios, había conocido el poder de Dios, pero aún así, escúcheme bien, cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos. Ay, Dios mío, alguien tiene que entender este mensaje, amado. Tú sabes lo que es que hay seres humanos que han visto milagros del Señor. Hay seres humanos que han experimentado la fidelidad de Dios. Hay seres humanos que han conocido el poder de Dios, pero aún así han hecho lo mismo que ha hecho el pueblo de Israel. Han cambiado al Dios todopoderoso, al omnisciente, al omnipresente, al omnipotente, al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo han cambiado por dioses falsos. ¿Y cuáles son esos dioses falsos? El dinero, el trabajo, la familia. Sí, han cambiado a Dios, han puesto a Dios en segundo lugar, amado. Y Dios tiene que ser el todo de nuestras vidas, porque cuando nos sentimos ahogados, cuando sentimos la muerte cerca, amado, tú no llamas al trabajo, tú no llamas al dinero, ni siquiera tú llamas a tu esposa ni a tus hijos, tú clamas a Dios. Y hoy Dios me ha entregado un mensaje a este pueblo para que entienda que cuando un pueblo clama, aleluya, conocemos a un Dios, aleluya, que es misericordioso, conocemos a un Dios que perdona los pecados, conocemos a un Dios que para la destrucción, amado. Pero para eso, amado, tenemos que tener un corazón quebrantado. La Biblia no se confunde. Él dice: todo corazón contrito y humillado que venga a mi presencia, amado. Yo no lo he hecho fuera. Agarre ese versículo en su vida, amado, que aquí el problema no es que tú caigas, el problema es que te alejes de Dios. Aquí el problema no es que tú peques, aquí es el problema que te acostumbras a estar pecando todos los días. Aquí el problema, amado, no es que un día te olvides de Dios, sino el problema mayor es que te acostumbre a vivir sin Dios. Alabado sea el nombre de Cristo en esta hora. ¡Woo! Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Escúchame bien, cambiamos, amado, la presencia de Dios. Escúchame, que no te estoy señalando, amado. Yo también lo he hecho, amado. A veces cambiamos la presencia de amor de Dios por entretenimiento. Alábalo si tú puedes en esta hora. A veces, amado, cambiamos la oración por preocupaciones, porque no hemos entendido que cuando estamos preocupados, el recurso que tenemos a nuestras manos es la oración, amado. Que cuando tenemos la prueba, amado, el recurso eficiente, amado, no es ir a hablarlo con el vecino, no es ir a hablarlo con el hermano. El recurso eficiente que tenemos es la oración, amado. Hemos cambiado la oración por preocupación. Hemos cambiado la oración, amado. ¿Sabe por qué, amado? Por estar con llanto, cuando no entendemos, amado, que lo único que toca a Dios es la oración. La oración se convierte, amado, en una comunicación con Dios, amado. Y yo te garantizo que Dios sabe lo que te está pasando. Yo te garantizo que Dios conoce tus pensamientos. Yo te garantizo que Dios conoce tu corazón. Por eso la Biblia dice que Él escudriña los pensamientos, amado. Aleluya. Lee los pensamientos, perdón, y escudriña los corazones, porque Dios conoce todos tus problemas. Pero el mayor problema es, amado, que hemos cambiado la presencia de Dios por entretenimiento, que hemos cambiado la oración por preocupaciones, pero sobre todo hemos hecho algo muy peligroso. Hemos cambiado la obediencia por comodidad. Alabado sea Dios en esta hora. Habrá alguien que pueda recibir este mensaje. Usted sabe que el pueblo de Israel comenzó a cambiar la obediencia a Dios porque querían estar cómodos, amado. Y a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos cambiando ser obediente a Dios con tal de estar cómodo. Dios quiere que tú ores, pero no oras. Dios quiere que tú ayunes, pero no ayunas. Dios quiere que tú, escúchame bien lo que dijo su Hijo amado
Cristo Jesús. No dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre, amado. Hemos dejado de ser obedientes a Dios para estar cómodos. Alabanza, Rey de Gloria. Pero hay una esperanza en medio de este caos. Hay un Dios que sigue escuchando al corazón que reconoce su necesidad. Alabado sea Dios. ¡Uf! ¿Escuchó bien? Todavía nadie me puede quitar de mi mente que existe un Dios que escucha un corazón que reconoce su necesidad. Te explico. Dios reconoce un corazón que reconoce la necesidad de su presencia. Dios conoce un corazón que reconoce, aleluya, que está luchando sin fuerza. Dios reconoce un corazón que reconoce que se siente débil. La Biblia tiene 2 versículos profundos. Diga: el débil fuerte soy. Y dice Dios que en medio de tus debilidades Él se perfecciona. Pero hay uno más bonito que dice que aquel que comenzó la obra en ti, amado, la va a perfeccionar a su tiempo. Pero no podemos cambiar a Dios por nada. Aleluya. Todo lo que tú cambias, por todo lo que tú tienes primero por Dios, amado. Mírate un espejo. Te estás pareciendo a los hijos de Israel. Aleluya. Que cambiaron al Dios que liberta, al Dios que hace milagros, al Dios que alimenta, al Dios que provee, al Dios que sana. Lo estaban cambiando por dioses. El pueblo de Israel estaba cambiando a un Dios que escucha, a un Dios que ve, a un Dios que habla, a un Dios que palpa, a un Dios que tiene mano y toca, a un Dios que tiene pierna y corre. Por unos dioses falsos que tenían boca y no hablaban, que tenían ojos y no veían, que tenían manos y no tocaban, y sobre todo tenían piernas pero tampoco caminaban. Ellos estaban cambiando el Dios verdadero por dioses falsos. Y hoy Dios te está diciendo, amado, en un tema poderoso, alabado, que Dios quiere un pueblo que reconozca su pecado, un pueblo que clame, un pueblo que clame, pero que sobre todo tenga un corazón quebrantado. Alabado sea Dios. Ay, Dios mío, escúchame bien. Dios puede permitir que sintamos consecuencia de alejarnos. Pero escúchame bien, te lo voy a repetir. Dios puede permitir que sintamos la consecuencia de alejarnos de Él, pero nunca de dejar de buscar la restauración para sus hijos. Dios te puede permitir que tú te alejes, pero el detalle es que Él nunca deja de buscar la restauración de sus hijos. Porque Él es un Dios fiel. Los infieles somos nosotros, amados. Dios es fiel. Dese cuenta. Mire el ADN del Dios que yo le sirvo. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Mire el ADN del Dios que yo le sirvo y usted le sirve. Que Él puede entender que tú te quieras alejar. Pero qué cosa, que tú te quieras alejar de Él. Pero Él nunca deja de buscar la restauración de tu vida. Wow, bendito sea el nombre de Jesús. Adán se alejó de Dios, pero él siguió buscando la restauración de sus hijos. Y por eso fue que nace el Nuevo Testamento. Por eso es que viene a Jesús, aleluya, a ganarnos con su preciosa sangre, a cargar nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede entender que tú te alejes de Él. Él lo que no puede permitir que Él se canse, aleluya, de restaurar a sus hijos. Por eso es que una iglesia que no crea en la restauración es una iglesia estéril. El creyente que señale a una persona, aleluya, que no puede ser restaurada es un creyente estéril.
porque el mismo Dios no se permite a Él mismo de dejar de restaurar a sus hijos, amados. Por eso nosotros tenemos que entender que mientras las trompetas no suenen y mientras un ser humano respire, todavía la gracia y misericordia de Dios lo puede alcanzar. Y ahí voy a ir más profundo. Cuando una nación o un pueblo se aparta de Dios, nosotros, la iglesia, tenemos que entender que mientras haya vida hay esperanza. Aleluya. Así que Venezuela, en el nombre de Jesús, puede restaurarse, puede levantarse, pero necesita una nación que vaya al arrepentimiento. Necesita una nación que se aleje de los dioses falsos. Necesita una nación que tenga un corazón quebrantado a Dios para que sea levantada Venezuela. Alabado sea Dios. Para que sea perdonada, y no solamente Venezuela, sino toda la humanidad, todo el mundo entero necesita ir al arrepentimiento. Eso fue lo que dice la Biblia: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Venezuela, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Estados Unidos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. China, Rusia, aleluya, Irán, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Alabado sea Dios. Aleluya. ¡Woo! Alabanza al Rey de Gloria. Jueces capítulo 10 es bien importante, porque revela cuatro pasos espirituales, amados, que debemos entender como creyentes. Número 1, el peligro de reemplazar a Dios. Seamos honestos. Hay gente que reemplazó a Dios hace mucho. Hay gente que no ora. Hay gente que no lee la palabra. Hay gente que no va a la iglesia. Hay gente que no le dice a alguien: Cristo te ama. Hay gente que no ayuda a los pobres. Hay gente que no ora por los que están encarcelados. Hay gente que no ora por los homosexuales. Hay gente que no ora por las lesbianas. Hay gente, aleluya, que no ora por la viuda, que no ayuda a la viuda, a los pobres, no alimenta a los niños. Hay gente que no está orando por los niños que están con cáncer en los hospitales. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que ha reemplazado a Dios. Y cuando yo digo que han reemplazado a Dios, es porque han dejado hacer la voluntad de Dios. Hay gente que se ha olvidado este versículo que está en Mateo: ir por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura y a todo ser viviente, amado, a todo rincón del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que su evangelio liberta, su evangelio restaura y su evangelio perdona. Alabado sea Dios. Es un peligro muy, 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 muy peligroso reemplazar a Dios. Y lamentablemente mucha gente ha reemplazado a Dios. Aleluya. Mucha gente, sabiendo del poder de Dios, que Dios es amor, pero también es Dios consumidor. Hay gente conociendo la palabra de Dios, no le ha importado morir sin Cristo. No han entendido que nuestra alma es eterna y tiene dos lugares para ir. Pero esas personas que han tenido esa falta de reemplazar a Dios son personas que están viviendo en la pura carne, amado. No están viviendo nada espiritual. Y debemos entender eso, amado. Debemos entender el peligro de reemplazar a Dios. Número 2, nos revela, amado, las consecuencias de alejarnos de Dios. Cada vez que tú te alejas de Dios, trae una consecuencia a tu vida. Dios siempre está dispuesto a restaurar a sus hijos, como te dije. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Pero las consecuencias de alejarse de Él son grandes, amado. Yo te digo que yo soy imperfecto. Yo soy un pecador, pero arrepentido. Amado, porque he entendido las consecuencias graves que puede traer a mi vida alejarme de Dios. Número 3, el poder de un arrepentimiento verdadero. Como te dije, Dios
iba a castigar a su pueblo, pero por la intercesión de Moisés no lo hizo. Luego más adelante te dije que Dios, por culpa de que los hijos de Israel volvieron a la idolatría, iba a volver a castigar a su pueblo, pero volvió a desistir. ¿Por qué? Por el poder de un arrepentimiento verdadero. Porque en ese momento, los hijos de Israel, en Jueces capítulo 10 nos enseña que fueron a un arrepentimiento verdadero. O sea que esta noche tú tienes en tus manos algo poderoso. El poder de un arrepentimiento verdadero. Podría cambiar tu vida, amado. Pudiera cambiar tu situación esta noche. Si tienes un arrepentimiento verdadero. Y número 4. Nos enseña este capítulo la misericordia de un Dios que restaura. Alabado sea Dios. Yo a ti no te puedo restaurar. El trabajo no te puede restaurar. Tu esposo, tus hijos no te pueden restaurar. Pero Dios sí, por medio de Cristo Jesús. Tenemos que entender que la misericordia de Dios restaura. No te dejes en esta noche engañar por el enemigo. No te canses en esta noche por lo que dicen de ti. No te canses de aquello que te señalan. Aún no te canses ni te rindas de lo que no pueden creer en ti. Porque en esta sociedad, en esta humanidad, hay algo que tengo que reconocer. Los seres humanos, lo más que ven de ti son tus defectos. Puedes tener 1000 cosas buenas, pero un solo defecto te condenan. Dios no es así. Dios está buscando un corazón contrito y humillado. Dios está buscando un corazón quebrantado. Dios está buscando un arrepentimiento genuino y verdadero del pecado. Dios quiere que tú te ganes ese privilegio de estar en los cielos. Mejor dicho, que retenga lo que ya Cristo te entregó. Dios quiere salvarte, amado. Dios quiere que tú no estés en la prueba. Dios quiere que tú salgas de ese desierto. Pero, amado, mientras más estés alejándote de Dios, mientras más estés renegando de Dios, vas a estar como el pueblo de Israel, 40 años dando muerte, y muchos no entrarán a la tierra prometida. Porque están contendiendo con el que lo puede hacer todo. Dios mío, si Él te puede perdonar, también te puede condenar. No podemos estar en contra de quien es el verdadero poder. No podemos estar en contra del omnisciente. No podemos, amado, estar en contra del omnipotente. No podemos estar en contra del omnisciente. No podemos vivir toda la vida mintiendo. No podemos vivir toda la vida creyendo que Él no nos ve. Los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Alabado sea Dios. Y tenemos que entender esto, amado, para que podamos tener una mejor vida y para que podamos agradar a Dios. Escuche bien esto: el corazón que se aleja termina adorando algo incorrecto. Ese capítulo 10, versículo 6 dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Israel no solo pecó, hizo algo grave. Alabado sea Dios, que está haciendo toda la humanidad. Israel no solo pecó, sustituyó a Dios. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Eso mismo es lo que está haciendo el pueblo en esta hora. No solamente, amado, están pecando, sino que están sustituyendo a Dios. Siento que me quemo en esta hora, amado. Dios te está diciendo, no solamente estás pecando, me estás sustituyendo. Y la Biblia dice que el que negase al Padre, lo niega a Él. Y el que lo niega a Él, niega al Padre. La Biblia nos enseña que el que niegue a Cristo será negado allá en los cielos. Será borrado del libro de la vida. Y su alma irá al infierno. Irá al lago de fuego. Pero más sin embargo aquellos que permanezcan fieles, que se aparten del pecado, amado,
tendrán vida eterna. Su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Israel no solo pecó, sustituyó a Dios. Sirvieron a diferentes dioses. A Baales, dice la Biblia. A Astarot, dice la Biblia. Y dice que a dioses de pueblos vecinos. Ellos adoraban a todo el mundo, menos a Jehová, al que lo había libertado, al que lo había sustentado, al que lo había alimentado, alabado sea Dios, en el desierto. Ellos adoraron a todo menos a ese. Y el problema principal no era solamente la idolatría externa, sino un corazón que dejó de valorar al Dios verdadero. A veces, amado, el problema principal no es que tú peques. El problema es que tu corazón deje de valorar los mandamientos de Dios. Que tu corazón deje de valorar, aleluya, lo que desea Dios en tu vida. Que tu corazón deje de valorar el propósito que Dios tiene en tu vida. Que tu corazón deje de valorar lo que Dios quiere hacer con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. El peligro es que tu corazón, aleluya, deje de valorar a Dios. Alabanza, Rey de Gloria, en esta hora. Te voy a explicar. La idolatría no siempre tiene forma de estatua. Hay muchos que creen que la idolatría es una estatua. No. Hoy puede ser tu idolatría el dinero. Hoy puede ser tu idolatría el orgullo. Hoy puede ser tu idolatría la fama. Hoy puede ser tu idolatría el placer. Hoy puede ser tu idolatría una relación. Hoy, tu idolatría puede ser el control personal, el dominio propio. Alabado sea Dios. Ay, Padre, que mucho necesitamos el dominio propio. ¿Para qué? Para poder controlarnos personalmente. Todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios se convierte en un ídolo. Pregúntate, ¿qué estás tú ocupando? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu vida? Pregúntate. Sé sincero contigo mismo. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu vida? Porque aquello que gobierna tu corazón también gobernará tus decisiones. Eso que está aquí adentro, amado, es lo que va a gobernar tus decisiones. El corazón nunca se queda vacío. Escucha bien esto. Alabado sea Dios. El corazón nunca queda vacío. Si Dios no ocupa el primer lugar, algo más intentará ocuparlo. Porque el corazón nunca está vacío. El corazón siempre está lleno de algo. Alabanza sea la gloria de Dios. Alabanza sea la gloria de Dios. El corazón nunca queda vacío. Si Dios no ocupa ese lugar, alguien o algo más intentará ocuparlo. Escuche bien esto. Alejarse de Dios siempre trae consecuencias. Alejarse de Dios, amado, trae consecuencias. Ese capítulo 10, versículo 7 dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Dios permitió que Israel enfrentara opresión. No porque Dios lo había abandonado, sino porque Dios quería despertar su corazón. Y hoy Dios te trae este mensaje. No es porque se ha olvidado de ti, amado, sino porque Él quiere despertar tu corazón. A veces Dios permite que sintamos el peso de nuestras decisiones. ¿Para qué? Para mostrarnos cuánto necesitamos volver a Él. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? Pero también debemos preguntarnos, ¿qué estás tratando Dios de enseñarte? Profundo. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué mejor no te preguntas qué está tratando Dios de enseñarte? Porque las crisis pueden convertirse en lugares donde Dios restaura nuestra relación con Él. Siempre he dicho, la crisis, la prueba, el dolor es la herramienta que Dios usa. ¿Para qué? Para tener una relación contigo. Porque lamentablemente, amado, es el dolor, es la caída, es la enfermedad,
es el abandono, es la pérdida material, es la pérdida familiar. ¡Uf! Lo que provoca que tú vuelvas a buscar a Dios. Seamos sinceros, seamos justos, reconozcamos que constantemente nos estamos alejando de Él porque nuestro corazón se está llenando de cosas, de ídolos falsos. Y ya te expliqué que la idolatría no es una estatua. Lo que se convierte en un ídolo es lo que tienes en tu corazón. Escúchame bien, la disciplina de Dios no es para destruirte, es para despertarte. Cuando Dios te disciplina, amado, es porque quiere que tú despiertes. Cuando Dios permite pruebas en tu vida, es porque quiere que tú despiertes. Cuando Dios te quita algo que te aleja de Él, no es para muerte, no es para que lo odie, no es para que renegue de Él. La disciplina de Dios no es para destruirte, es para despertarte. Alabado sea Dios. Despertemos. Necesitamos de Dios. ¿En qué? ¿En qué está poniendo tu tiempo? ¿Cuántas veces has orado hoy? ¿Cuántas veces has hablado con Dios? ¿Cuántas alabanzas has escuchado hoy? ¿Cuántas veces te has detenido a leer la Biblia? ¿Qué es lo que está poniendo en primer lugar en tu corazón? Alabado sea Dios. Escúchate, estoy terminando. El arrepentimiento verdadero. Escucha bien, el arrepentimiento verdadero abre la puerta a la restauración. Cuando vamos al versículo 15 del capítulo 10 de Jueces, dice, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres hoy. Uf, el arrepentimiento verdadero abre la puerta a la restauración. Israel comenzó a hacer lo que hoy necesitamos hacer todos. Israel dejó de justificar su pecado. Alabado sea Dios. Reconocieron, hemos pecado, dice la Biblia. O sea que el verdadero arrepentimiento comienza cuando dejamos de culpar a otros y reconocemos nuestra condición delante de Dios. No basta decir, estoy pasando un mal momento. Hay que decir, necesito volver a Dios. Dios no busca personas perfectas, escúchame bien. Busca corazones rendidos. Y eso lo demostró Jueces capítulo 10, Jueces capítulo 10, versículo 15. Dios no busca personas perfectas, busca corazones rendidos. Cuando una persona vuelve sinceramente a Dios, encuentra gracia y restauración. Escucha bien, el arrepentimiento no es para regresar a la religión. El arrepentimiento no es para poder caminar por los atrios. El arrepentimiento no es para que los seres humanos te miren con buenos ojos. El arrepentimiento es regresar a la relación con Dios. Y hay mucha gente que se arrepienten de boca, pero no se están arrepintiendo de corazón. Porque quieren guardar un perfil. Porque quieren guardar un estatus. Pero eso no es el verdadero arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de corazón, restaura la relación con Dios. Escucha bien. El corazón de Dios se conmueve por sus hijos. Y con esto estoy ya entregando este mensaje. Escúchame bien. El corazón de Dios continuamente se conmueve por sus hijos. Jueces capítulo 10, versículo 16. Mira lo que dice, amado. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Alabanza sea el Rey de Gloria. Qué misericordioso es Dios. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Este versículo revela la compasión de Dios. Tienes que entender que Dios tiene compasión de tus pruebas. Dios tiene compasión de tus pecados. Dios tiene compasión de tu vida. Porque lo dice ahí. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aunque Israel había fallado, amado, Dios no era indiferente a su dolor. Y aunque tú estés fallando en esta noche, Dios
no es indiferente a tu dolor. Su amor es más grande que tu fracaso. Escucha, su amor es más grande que nuestro fracaso. Su amor es más grande que nuestro pecado. Pero necesitamos entender que Él también vive angustiado a causa de nuestras aflicciones, porque no hemos decidido rendirnos a los pies de Cristo. Esta noche te digo, tal vez has fallado, tal vez te alejaste, tal vez te sientes que desperdiciaste tu tiempo, pero Dios todavía puede restaurarte. Dios todavía puede perdonarte. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es mayor que nuestro pecado. La misericordia de Dios es mayor que nuestro pasado. El pecado puede alejarnos de Dios, pero el arrepentimiento, aleluya, puede volver a acercarnos a Él. Con esto concluyo, amado. Jueces capítulo 10 nos muestra un pueblo que se perdió, pero también nos muestra un Dios que todavía escucha. Israel tuvo que reconocer su pecado, quitar sus ídolos y volver al Señor. Hoy Dios sigue llamando a su pueblo. Vuelve a mí. Escúchame, iglesia. Escúchame, amado hermano. Escúchame, amigo. Hoy Dios sigue llamando a su pueblo. Vuelve a mí. No importa cuánto tiempo haya estado lejos. No importa qué errores haya cometido. Cuando el corazón vuelve sinceramente a Dios, comienza una nueva historia. El mismo Dios que te vio caer es el Dios que puede levantarte. Dios, escúchame bien, está buscando una excusa para rechazarte. No, Dios no está buscando ninguna excusa para rechazarte. Él está esperando un corazón dispuesto a que vuelva a Él. Él no está buscando excusa. Él día tras día levanta diferentes ministros con diferentes mensajes, porque Él no está buscando excusa. Al contrario, Él está buscando un corazón dispuesto que vuelva a Él. Así que, amado, con esto entregamos este mensaje de parte del Señor bajo el tema, amado, cuando un pueblo, mejor dicho, cuando el pueblo clama, Dios responde al corazón quebrantado. Yo creo que Dios nos ha hablado poderosamente en esta noche. Mildred quiere que oremos por usted. Vamos a estar orando. Por Mildred vamos a estar orando, claro que sí. Aleluya. Por aquí había alguien más que pidió oración. Mildred y Adalisa. Mildred y Adalisa, estaremos orando por ustedes. Para mí es un privilegio orar por Mildred y Adalisa. Pero primero vamos a entregar este mensaje en oración y estaremos orando por Adalisa y por Mildred y todos aquellos que se conecten. Amado, si hay una vida para Cristo, escríbalo ahí para hacerle el plan de salvación. Amén. Escúcheme bien, cierre sus ojos. Señor, reconocemos que muchas veces hemos puesto otras cosas ante ti. Señor, perdónanos por alejarnos. Ayúdanos a volver con un corazón sincero. Padre, quita todo ídolo de nuestra vida y restaura a nuestra comunión contigo. Padre, gracias porque tu misericordia es más grande que nuestros errores. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Oramos por Mildred. Padre, en esta hora te pido por nuestra